para los compañeros y subir al grupo. ¿De acuerdo? Dentro de la materia de física, entramos en la rama de mecánica. Y dentro de la mecánica, vamos a empezar a ver lo que son fuerzas. Ya la vez pasada vimos definiciones, qué es fuerza, etcétera. Todas las definiciones que van a servir para aplicarlas en la clase de hoy, en su gran mayoría. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que empezamos con magnitudes. ¿Sí? Dentro de las diapositivas que les puse hay dos tipos de magnitudes: escalares y vectoriales. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué son las magnitudes escalares de acuerdo a lo que está viendo a la diapositiva? La que tienen peso. Números reales. Números reales, escalares, ok, perfecto. Y luego vienen las vectoriales, que son características entre una y otra, ¿no? Bueno, magnitudes escalares son aquellas que tienen ya una medición determinada. ¿Sí? Perdón, profe. ¿De acuerdo? Ejemplos. La temperatura. Cuando hablamos de temperatura, ¿qué nos imaginamos luego? Grados. Grados. ¿Sí? Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Esto es cuando hablamos de temperatura. Y es una escala. Son escalares, tienen una escala determinada para su medición. Otro ejemplo son la presión, la longitud o la masa. Cuando hablamos de masa, ¿sí? Hablamos de, ¿qué se nos viene a la mente? Kilos, kilogramo, gramos De peso. en peso. Esto es a peso, peso de la masa, que lo vamos a medir. Una escala de kilogramos, gramos, miligramos, centigramos, hectogramos, etc. Y hay una magnitud escala, en la cual vamos a referir el peso de la masa. Cuando hablamos de masa es determinado cuerpo. ¿Sí? Este cuerpo, este cubo, puede pesar 1 kilogramo. Tiene una masa. ¿Perdón? Tiene una masa. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene una masa. Dicho cuerpo, entonces su peso equivale a 1 kilogramo. Si tenemos la mitad, O ¿cuántos son los 500 gramos? gramos. Exactamente. La mitad de 1 kilogramo son 500 gramos. ¿Sí? Estamos hablando. Pero siempre en una escala de medición. Pero son escalares. Dibujo esto para que sea más fácil el entendimiento, ¿sí? Que no vamos a trabajar directamente con las magnitudes escalares, pero hay que diferenciar las magnitudes dentro de la mecánica, perdón, como tal, como dice su diapositiva, magnitudes escalares y vectoriales. ¿De acuerdo? Oiga, profe, pero entonces, ¿qué son las magnitudes vectoriales? ¿Alguien, de acuerdo a sus diapositivas, alguien me puede explicar, me puede compartir qué es una magnitud? ¿Qué entiende por magnitud vectorial? Algo que lleva una dirección, ¿no? Perfecto. La dirección. Vamos a hablar cuando hablemos de fuerzas. ¿Qué se aplica en la fuerza? Una dirección, un sentido. ¿Sí? Ok. Dentro de las magnitudes vectoriales. Magnitudes vectoriales. ¿Sí? Encontramos la fuerza. ¿Sí? Encontramos velocidad. Aceleración. ¿Y cuál es la otra? Desplazamiento. 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 ¿Sí? Cuando yo, las diapositivas anteriores, ¿se acuerdan?
Vamos a dibujar una caja con unas ruedas. Soy muy mal dibujante, me van a disculpar. ¿Sí? Aquí estoy empujando, estoy emitiendo exactamente. ¿Qué estoy emitiendo? Fuerza. Fuerza. Una fuerza. ¿Para qué emito esta fuerza? Para moverlo. Exactamente. ¿A dónde lo quiero mover? Hacia la izquierda. Entonces, aquí estoy emitiendo una dirección y un sentido. ¿Sí? Mi dirección y mi mismo sentido van a la par porque está desplazándose hacia una dirección. Recta. Exactamente. Dependiendo de la fuerza que yo aplique aquí, va a ser la aceleración que tome dicho objeto, en este caso representado por este carrito, dependiendo la fuerza que aplique la aceleración y la velocidad del mismo. ¿De acuerdo? Mucha porque está flaquita. Exactamente, a fondo mucha. ¿Alguien le ha tocado ver en algún momento? Vamos a mover una máquina. ¿Sí? Ok. Una máquina. Pero no tiene ruedas. ¿Sí? Para desplazar una máquina, no sé si les ha tocado ver a una empresa a ustedes que en algún momento dado vamos a meter, ¿cómo queremos desplazarla? Arrastrarla pues va a ser un poco complicado, posiblemente sí, pero va a haber otros factores que dentro del piso se nos puede dañar, ¿sí? La estructura de la misma. Entonces, y no va a ser tan fácil, ocupamos Montacarga. exactamente un montacargas, ¿para qué? Pues para tomarla, ¿sí? Y elevarla. Perfecto. Ok, no tenemos montacargas. La vamos a desplazar 10 metros. Una máquina que pesa alrededor de qué les gusta. Una máquina. ¿Una tonelada? Una tonelada. ¿Sí? ¿El peso? ¿Qué necesitaríamos para desplazarla? Pues el peso que trae. ¿Qué les gusta? El peso aproximadamente del hombre son a todos 70-80 kilogramos. Entonces, ¿cuántos necesitaríamos para desplazarla? Dentro del piso, para empujar la máquina y desplazarla. Pero hay otros factores que el piso a lo mejor no está en las condiciones para poder desplazar la misma. ¿Qué haríamos? Pues ponemos una palanca, tal vez, elevamos y ponemos unos rodillos. ¿Sí? Ponemos un rodillo, unos tubos, unos tubulares. ¿Sí? ¿Para qué? Levantamos aquí, hacemos palanca, levantamos, metemos aquí, levantamos acá y ponemos otro. Ya sea más fácil. Vamos, exactamente, vamos a desplazar la dicha máquina. ¿Sí? No tenemos montacargas, no tenemos suelo. Entonces, aquí está. Una sola persona ya puede rodar la masa en una dirección y un sentido, ¿de acuerdo? Pero esta misma dirección y sentido, los rodillos no están fijos exactamente. Entonces, al momento que yo vaya desplazando, va recorriendo y esto se va haciendo una dirección inversa. ¿Sí? Entonces, tenemos las fuerzas que son directas o inversas al movimiento de aceleración de la misma. ¿Sí? Lo vimos en la clase pasada, ¿recuerdan? Cómo empujamos y cómo se rebotaba la fuerza. Entonces, al movimiento de fuerza, la fuerza a la inversa es del rodillo que está circulando o quedándose a la inversa del movimiento de dirección sentido. ¿Qué haríamos? Pues empezamos, quitamos porque es el primero que va a salir. Este tiene un tramo por recorrer, este ya no, es menos. Entonces, lo quito, lo voy a poner acá y así nos vamos. Este en su momento va a llegar a esta posición igual. Lo quitamos y lo vamos a poner. Solamente así vamos a desplazar la máquina, ¿sí? Cierta longitud. Vamos hablando ya de longitudes, masa, peso, etc. Ya estamos dentro de la física. Entonces, hay una longitud que vamos a recorrer de 10 metros. Y solamente así vamos a poder llegar. Ya no se va a necesitar una fuerza. ¿Se fijan? No, porque el código. Exactamente. Dentro de eso, obviamente, hay un peso específico que la masa soporta, que el rodillo soporta de la masa, pero nos va a ligerar para poder empujar.
desplazar. ¿Sí? Entonces, eso es la parte de la fuerza que tiene dirección sentido y la fuerza de rebote. En este caso, los rodillos. ¿Va quedando claro? ¿Sí? Entonces, las magnitudes vectoriales, ¿sí?, van aplicadas directamente a la fuerza como tal. ¿Sí? Que es con lo que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas hasta ahorita? La siguiente tablita que les pongo ahí, de diapositiva, son las unidades de medición de una magnitud escalar. ¿Se fijan? Magnitud física, unidad de sistema internacional y símbolo. La magnitud y la longitud. La longitud, ¿en qué unidad se mide? En metros. El símbolo, en la M. La masa, la unidad de medición es el kilogramo. Su símbolo, kg. El tiempo, su unidad de medición es el segundo, con la letra S representada como símbolo. La temperatura en grados Kelvin, pero ahí puede variar porque estamos en México, por regular utilizamos grados Celsius o los centígrados, Celsius, centígrados son lo mismo, ¿sí? En Estados Unidos, en la parte del norte, utilizan grados Fahrenheit, pero hay que hacer cierta conversión para saber lo que equivale en grados centígrados aquí en México. ¿Sí? Puede variar la conversión. La corriente eléctrica, la luz, se mide, su unidad de medición es el ampere. Se ha fijado que cuántos amperajes tiene cierto dispositivo. 2 amperes, 2 amperes extra, ¿no? 25 amperes, dependiendo, ¿no? Dependiendo la carga corriente que se utilice. Si quieren saber si es bien, si les hay mucho ruido, como quieran, ¿eh? ¿Sí? Y se representa con la A mayúscula. ¿Sí? La intensidad luminosa, la luz. Una cosa es la corriente eléctrica y otra cosa es la luz como tal. Se mide en unidades de candela. Su unidad de medición, como la vamos a representar a la hora de tener una respuesta en un problema, sacar una operación, su unidad siempre va a ser candela. Hay unidades de medición las cuales se van a representar ciertos resultados dependiendo el tipo de magnitud que estemos haciendo la operación que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Se representa con la candela, con el símbolo CD minúsculas. Y la cantidad de sustancia, eso lo veremos en química, su unidad de medición es el mol. Ya lo veremos después. Se representa con minúsculas mol. ¿Sí? Esta tablita es muy importante que lo tenga para que empecemos a relacionar bien las unidades de medición dependiendo de la magnitud física que estemos viendo y va a ser pregunta de examen. ¿Sí? Por eso voy a modificar todo el examen que se aplicó a los compañeros la vez pasada. Como que faltaron muchas cosas. Entonces vamos a complementar todo lo que estamos viendo. Lo que ven en el examen va a ser lo que vemos aquí. No más. Ni más ni menos. Al menos sí, Fernando. ¿Ok? No va a ser todo, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Ahora, la siguiente diapositiva, Melody, por favor, ¿nos sigues a leerla? Sí. Tipos de magnitudes. Las magnitudes escalares son las que se caracterizan mediante números reales en escala adecuada. Tienen módulo, unidad y no poseen dirección. Ejemplos: 30 grados centígrados, temperatura. 50 kilogramos, masa. 2 horas, tiempo. Magnitudes vectoriales. Involucran un valor numérico y una dirección, de modo que no se pueden representar de forma completa por un número real. Posee magnitud como dirección. Ejemplos: fuerza, velocidad, aceleración y desplazamiento. Muy bien, entonces ya tenemos la diferencia entre la magnitud física escalar, que es muy sencilla, con números reales, números no precisamente enteros, pero números reales, y que tienen un parámetro de medición, una escala. Vamos a llamarle una escala. Las temperaturas, el termómetro para la temperatura, ¿sí? La cinta métrica, metros, son esas escalas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos al reloj, horas, tiempo. Entonces se podría decir que es como más exacto. Es más preciso, más puntual.
¿Por qué? Porque no hay una dirección, la hora no tiene dirección. ¿Sí? La masa no tiene dirección, la masa es un cuerpo. Esta es una masa, no tiene una dirección. La dirección yo se la voy a aplicar, la voy a, perdón, al moverla dependiendo de la fuerza que yo aplique y la dirección y el sentido del mismo. ¿Sí? Es diferente. Entran dos magnitudes. La pesa. ¿Cuánto pesa? En el ejemplo de la máquina que pusimos, tenía un peso específico, 1 tonelada. Ya estamos hablando de una magnitud escalar que está dentro de un rango de escala de tantas el kilogramo, pero como tal, exponencialmente son 1 tonelada. Es como si se combina, ¿no? Porque a la hora que tú lo subas por una rampita hacia arriba, se va a ocupar mucho más fuerza y ahí se rompen o... Exactamente. Ahí van a entrar las dos, porque dependiendo del peso es lo que vas a aplicar de fuerza. Aunque Estamos, sea la misma masa y todo eso. es correcto. Estamos, van de la mano, pero una ya está definida por una escala, que es la escalar, y la vectorial no. Vamos a calcular la fuerza de dirección, sentido y desplazamiento de acuerdo a la fuerza que implementemos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, la siguiente diapositiva dice magnitud vectorial. Vamos a empezar ya de entrada ahora sí, con la magnitud vectorial. Si se fijan, es un carro que tiene una dirección que va hacia la izquierda. ¿Sí? La velocidad de aceleración pues depende, ¿no? Cuántos kilómetros por hora vaya ese vehículo, y es la aceleración que vaya agarrando. El avión también pues va a un determinado, ya en el aire está volando a una velocidad, pero hay varios factores, ¿sí? Como su peso sobre el mismo, sobre la atmósfera de presión. Es diferente el peso del cuerpo dependiendo de la atmósfera que tengamos o que lleguemos a cierto nivel de altitud y latitud, que son dos factores físicos que podemos ver. Ahorita vamos a enfocar a vectoriales, lo más sencillo no va a darse, ¿de acuerdo? Ok, la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que ven ahí? Un vector. Vector, exacto, sí. Yo le dije, ay, no me vayan a decir una flecha. Bueno, sí es una flecha, pero estamos ahorita en física. ¿Y qué vemos? Un vector. ¿Se acuerdan qué es lo que contiene un vector? ¿Cómo está compuesto un vector? Sí. Tiene un sentido, tiene una dirección. Vamos a ponernos en el plano cartesiano. Una señal. Ok, el X y Señal el hacia Y. arriba. ¿Sí? Es un vector. Tiene dirección. ¿Qué más tiene? Un punto de fuerza, ¿no? ¿Perdón? Un punto de fuerza. Sí, pues. Vamos a ver la siguiente diapositiva. A ver, Judith, ¿nos ves la diapositiva, por favor? Vectores. Un vector es un ente matemático que posee dirección, sentido y magnitud. Hasta ahí, muy bien, perfecto, gracias. Un vector contiene ente matemático, así lo vamos a denominar. Posee dirección, sentido y magnitud. ¿Ok? Esto que nos indica la dirección. Sentido está a cierto grado que se va la dirección, ¿sí? Y una magnitud, una fuerza, ¿de acuerdo? Pero también posee esto que se llama módulo, ¿sí? Sigue, por favor, Judith. La dirección se refiere a la posición del vector, horizontal, vertical, ovículo, etc. Siguiente. El sentido señala la orientación, de arriba hacia abajo, de norte a sur, etc. La magnitud es el tamaño del vector, es el valor numérico del mismo. Okay. Cuando hablamos del sentido, dice señala la orientación, arriba hacia abajo, norte a sur. Perfecto, en este caso está hacia arriba, pero siempre vamos a depender de unos grados, porque es muy diferente si yo esta misma pongo otra aquí. ¿Tiene dirección, misma dirección? Sí, está hacia arriba, pero tiene diferentes grados. Tiene diferente sentido, porque tiene diferente grado. Este es diferente a este. Ok. Mismo sentido, pero diferente, misma dirección, pero diferente sentido. Va hacia dirección contraria. Si es otro sentido contrario, sería
al revés. ¿Sí? Obviamente, sentido diferente porque trae otra curvatura de grados de ángulo. ¿Sí? Vamos a diferenciar. Entonces, un vector tiene, Si estuviera hacia el otro lado, fuera la misma dirección, porque va hacia arriba. si estuviera para acá, una dirección, tiene una dirección determinada nada más. No va a lo mismo porque no va son direcciones opuestas. ¿Sí? Sentidos diferentes. O grupos, sentidos opuestos. Ahí ya no aplica. ¿Perdón? Cambia, ¿no? Ya no aplica. Cambia totalmente. ¿Sí? Ya estamos hablando de una dirección diferente. La dirección es la misma. ¿Sí? Si hablamos de norte, sur, este, oeste. Sí, más bien Ese ¿dónde sentido. está opuesto? Exactamente. Exactamente. Entonces, si lo vemos desde este lado, a lo mejor el norte Vamos sería- a ver. Lo opuesto sería el sentido, no la Sí. dirección. Vamos porque a- los dos van hacia arriba. Ok, vamos a tirar cuando ponen esos para la Virgen, los adornos, La enlaza. la enlace. De aquí ponemos y tiramos para allá. ¿Sí? Estamos mandando la enlaza hacia una dirección y hay un sentido. ¿Sí? Si yo de aquí pongo otra enlaza para acá, ¿estamos hablando de una dirección? Sentido contrario. Exactamente. Al revés. Posiblemente el sentido pueda ser porque traigan una inclinación de ángulo. ¿Sí? Si un edificio está más alto que otro, hay diferencia en el sentido. Porque hay diferencia. A ver, pero de ángulo. ¿Sí? La siguiente diapositiva, compañero Manuel, ¿cómo? Emanuel, Manuel. sí. Por favor, la siguiente diapositiva. Fuerza vectorial es una magnitud física que se representa mediante vectores. La representación vectorial nos representa una imagen simbólica de las fuerzas, indicándonos un punto de aplicación, una dirección de la fuerza, un sentido y un valor, dado por la longitud del segmento que la representa, denominado módulo. Perfecto. Entonces ahí tenemos muy sencillo. En su diapositiva tenemos su vector, ¿sale? De aquí tenemos que es el componente principal del vector. El vector no lo vamos a ver como tal, simplemente lo vamos a medir, vamos a calcular el vector, que es la fuerza y la dirección que lleva el mismo impulso de cierto desplazamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tenemos un punto de aplicación, que es este. Porque en el examen puedo poner una imagen y, por favor, enúncieme las partes de un vector. ¿Sí? Una dirección y un sentido. La dirección y el sentido, dependiendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No se nos olvida? ¿Ya no queda? ¿Sí? ¿Se le olvida? ¿Se le olvida? Ok, ya lo van a tener, todo lo van a tener ahí, en sus diapositivas. ¿De acuerdo? Nos va a dejar sacar. ¿Perdón? Híjole. Ok. Vamos a ver. Dentro de la siguiente diapositiva dice suma de vectores. Para eso voy a ilustrarlo ahorita, pero vamos a entrar primero en fuerzas. ¿De acuerdo? Hay un método que se llama el paralelogramo. Ok. Este método, ¿saben qué es un paralelogramo? Dos líneas paralelas. Ok, de acuerdo. Paralelogramos tenemos, este es un paralelogramo, ¿sí? Este es un paralelogramo, ¿sí? Tenemos es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque hay líneas paralelas que nunca se van a juntar, ¿sí? Están separadas entre sí, proyectadas. Esta proyecta con esta proyecta con esta, ¿sí?
esta se proyecta con la esta. Son proyecciones. Esta con esta y esta. Al igual esta. Sí, son paralelas. No se juntan. Y este método, específicamente, este paralelogramo, nos ayuda para calcular fuerzas. Aquí tenemos el plano cartesiano X, Y. ¿Sí? Más específicamente, X, Y. ¿De acuerdo? Si yo lanzo una fuerza aquí, ¿sí? Y lanzo otra fuerza acá, ¿cómo puedo hacer un paralelogramo? Son las proyecciones de fuerzas para calcular la intensidad de la misma. ¿Cómo? Pues voy a proyectar esta misma, la voy a traer aquí. ¿Sí? No está igual, aquí no se inclinada. Voy a cambiar de color para que sea más fácil. Esta proyecto así, esta misma. ¿Sí? Y esta la proyecto acá. ¿Sí? Más inclinada. No va a salir para aquí ya tengo mi paralelogramo. Esta proyectada con esta y esta proyectada con esta. ¿Se fijan? Y de aquí va a salir una fuerza resultante, que es mi vector, como fuerza resultante. Eso es ilustración para que sepan cómo podemos calcular las fuerzas por medio del paralelogramo, porque al final de cuentas hacemos un paralelogramo. ¿No queda claro algo? No, voy a buscar de duda. ¿Verdad? Si se fijan ahí tenemos en la diapositiva tenemos un método analítico de la suma de vectores. Tenemos F1 que dice newtons. Muy importante, la fuerza siempre se va a representar su unidad de medición con los newtons. Es unidad de medición de la fuerza, los newtons. ¿Sí? Siempre. Cuando hablamos de newtons, es porque estamos hablando de una unidad de medición de la fuerza. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que en la diapositiva tenemos F1, que es la fuerza 1, con un vector azul de 35 newtons. La F2, con la representada de color rojo, es una fuerza de 40 newtons. Si se fijan cómo se traslapan, cómo se proyecta para formar el paralelogramo y saber la cantidad de fuerza con la flecha verde, proyectando paralelamente 40 newtons arriba y 35 newtons del otro lado. ¿Sí se fijan? ¿Cómo se expresa? Y con eso vamos a hacer la suma de fuerzas por medio del método paralelogramo para calcular la fuerza resultante en total, como dice en la flecha color verde. Lo pudiera asimilar más o menos como si, por ejemplo, una resortera, ¿no? Una resortera, pues en el caso de que tiene la fuerza de un lado, si hacemos un palo como de este lado lo hacemos más grande que el otro, probablemente no tenga la misma fuerza en arreglar la liga. Tenemos la resortera aquí. ¿Va? Aquí están iguales. Exacto. Ok, aquí paralelamente dos, vamos a ponerle así, la abertura de ambos postecitos, pero ¿qué pasa, como dice el compañero? Si tenemos Ya cambia su... y que va a cambiar la orientación y el sentido también. Y cambia la dirección. Exactamente. A final de cuentas, al estirar la liga, ¿sí? Va a llegar un punto que al desplazar, lanzar, ¿sí? La proyección es diferente. ¿Por qué? Porque esta tiene diferente posición en relación a la otra. Entonces,
Va a haber un punto que se van a unir, pero proyectadamente va a tener más, hay una fuerza cargada de un lado que de otro. O sea, tiene lógica y tiene mucha lógica básica lo que está diciendo el compañero. Si no, si podemos captarlo, ¿sí? Si no, díganme, si hay alguna duda, díganme. Sí, también cambia la fuerza, ¿no? Totalmente. Totalmente cambia la fuerza. Son diferentes fuerzas. Uno y otro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Es para que sepan, la próxima semana vamos a ver solucionar el método paralelogramo. La siguiente diapositiva dice fuerzas concurrentes en cualquier dirección. Hay dos métodos para hallar las fuerzas resultantes. Uno es el paralelogramo que estamos viendo, donde la FR, que es la fuerza resultante, es la diagonal del paralelogramo formado por ambas. Esta es la F resultante, para calcular cuánta fuerza se emitió, porque van a lanzarse las fuerzas. Pero hay una fuerza resultante, que es la suma de las mismas. No podemos sumar más, ¿qué es 1,30 más 20? Ya son 50, no. Porque se proyecta hacia adelante en una dirección y sentido. Son dos fuerzas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces no podemos calcular, no se puede calcular una fuerza sin sumar dos, porque no están llegando a un solo punto. Tenemos que aplicar fuerza y las dos van a llegar a un solo punto, que es este punto. Prácticamente podemos decir hasta dónde va a llegar. ¿Hasta dónde va a llegar? Va a llegar a un límite, que la fuerza no va a ser la misma. Ya va a bajar su intensidad, su potencia. ¿De acuerdo? Entonces, gráficamente es como lo mencionamos ahorita, y hay una fórmula donde dice FR es igual al cuadrado, raíz cuadrada del cuadrado de F1 más el cuadrado de F2 más 2, multiplicando dos veces F1 y F2, ¿sí? Por el coseno. El coseno, ¿se acuerdan que son los grados que vemos? Ciertos grados en trigonometría que vimos en matemáticas. Sí. Seno, coseno, tangente. ¿Sí? Dependiendo donde esté ubicado el grado de ángulo, es el seno, es coseno o es tangente. ¿Se acuerdan de las fórmulas que les pasé a dar? Bueno, van a tener ahí en su cuadro. La otra es el teorema de Pitágoras. De acuerdo. Ok. Ahora, un caso, vamos a hacer un ejemplo ahorita con las fuerzas. Quiero que tomen nota de lo siguiente.